El aire en el balcón era inesperadamente cálido para principios de junio en Gijón, pero mi estómago se apretaba como si estuviéramos en pleno invierno. Ana, con su mirada gentil pero tan seria que me atravesaba, acababa de dejar el tenedor. Había estado trabajando el coraje, lo sabía, y cada fibra de mi ser gritaba para que lo ignorara, para cambiar de tema como hacía siempre. Pero no pude, solo asentí, el nudo en la garganta ya formado. Carlos, dijo, su voz suave, pero la pregunta aterrizó con la fuerza de un golpe seco. ¿Por qué sigues soltero? Uf, esa, justo esa. No era una acusación, solo pura curiosidad, mezclada con algo que parecía preocupación genuina. La verdad trató de quedarse atrapada, ahogada por años de práctica en la evasión. Mi mente repasaba rápidamente todas las excusas que había perfeccionado. Demasiado ocupado con el trabajo. No es el momento adecuado. Todavía procesando algunas cosas. Pero esta vez, las palabras no salieron. Había algo en la forma en que Ana me miraba, con esa paciencia suya, esa honestidad abierta, que hacía que el silencio prolongado se sintiera mucho más peligroso que la verdad. Dejé mi comida a un lado, fijando la vista en la barandilla de hierro del balcón, cualquier cosa menos sus ojos. Necesitaba un punto fijo para anclarme mientras desenterraba los pedazos de mi vida. Estuve casado, logré decir, y escuché su leve suspiro de sorpresa. Se llamaba María. Nos conocimos en la universidad, en Oviedo. Nos casamos jóvenes, teníamos un montón de planes. Ella era veterinaria, trabajaba en una clínica allí. Le encantaba arreglar cosas rotas, siempre llegaba a casa con pájaros heridos o gatos callejeros que necesitaban ayuda. Una sonrisa, débil y dolorosa, se formó en mis labios al recordar esos momentos, el eco de su risa en mi memoria. María podía pasar horas con un animal asustado, con una calma que hacía que al final confiaran en ella. Creía que todo merecía una oportunidad para curarse. Entonces, la voz se me atascó de nuevo. Tuve que tragar saliva. Luego vino la enfermedad, sin avisar. Un día María mencionó que se sentía cansada, lo achacó al estrés del trabajo. Unas semanas después, estaba en el hospital para hacerse pruebas. Los médicos usaron palabras como agresivo y opciones limitadas. Le expliqué cómo pasamos de planificar nuestro futuro a contar los días. Cómo, de repente, todo lo que habíamos construido juntos se redujo a intentar mantenerla viva un poco más. La mano de Ana encontró la mía sobre la mesa, un toque suave y solidario, pero aún no podía mirarla. Seguía hablando, mi voz más firme de lo que esperaba, como si el muro se desmoronara a mi pesar. María murió 3 semanas después del diagnóstico. Tenía 29 años y de repente no sabía cómo existir en un mundo donde ella no estuviera. Todo lo que habíamos planeado, todo lo que nos habíamos prometido, se acabó. Intenté seguir trabajando en Oviedo, pero en todas partes la veía. El piso que compartimos, las calles por las que caminábamos, el futuro que se suponía que tendríamos. Me mudé a Gijón pensando que la distancia ayudaría, que sería una especie de cura geográfica. Finalmente levanté la vista y encontré sus ojos. Su rostro mostraba exactamente lo que había temido. Esa empatía que me apretaba el pecho, que hacía que el dolor fuera casi insoportable. Pero lo que no esperaba era un destello de reconocimiento, como si entendiera algo más profundo que mi simple historia. Y ya no podía parar. Sé que 3 años es mucho tiempo, y la gente probablemente piensa que debería haberlo superado ya. Pero, ¿salir con alguien? Se siente imposible. No porque todavía esté enamorado de un fantasma, aunque quizás una parte de mí sí lo esté. Es porque aprendí exactamente cuánto duele perder a alguien que amas de esa manera. Mi corazón sobrevivió una vez, apenas. No estoy seguro de poder soportarlo de nuevo, así que simplemente no me arriesgo. Mantengo a la gente a distancia, donde si algo sale mal, el cariño por ellos no me destruirá. Ana apretó mi mano, sus ojos brillantes con lágrimas que intentaba contener. Carlos, dijo en un susurro, lo siento mucho por María, por lo que pasaste, por hacer una pregunta
¿Qué te trajo todo eso de vuelta? Negué con la cabeza. No hiciste nada malo. Has sido una buena amiga, paciente con mis límites extraños. Te mereces saber por qué soy así. Se quedó en silencio por un momento. Luego habló con cuidado, casi a la defensiva. ¿Puedo contarte algo? Cuando tenía 24 años estaba prometida. Se llamaba José. Pensaba que íbamos a construir una vida increíble juntos. Luego descubrí que me había estado engañando durante meses con alguien de su oficina. La traición rompió algo en mí. No solo la confianza en él, sino la confianza en mi propio juicio. Si podía equivocarme tanto con alguien con quien planeaba casarme, ¿cómo podía confiar en mis sentimientos hacia cualquiera? Su voz se endureció ligeramente, la herida aún viva. Así que empecé a mantener las cosas superficiales. Salir con gente que sabía que no funcionaría a largo plazo porque eso se sentía más seguro que arriesgarme a una inversión real de nuevo. La miré, de verdad la miré, y vi el paralelismo que dibujaba. Ambos nos estamos escondiendo, dije, solo que de cosas diferentes. Ella asintió. Yo tengo miedo de que me engañen de nuevo. Tú tienes miedo de perder a alguien otra vez. Miedos diferentes, el mismo resultado. Ambos hemos decidido que la protección es más importante que la conexión. La tarde se extendió hasta la noche mientras hablábamos. Realmente hablábamos, de una manera en que nunca lo habíamos hecho antes. Ana me contó sobre las secuelas de su compromiso roto con José. Cómo se había volcado en construir su carrera como diseñadora gráfica autónoma, porque el trabajo se sentía más seguro que la gente. Cómo salía de forma casual, pero nunca dejaba que nadie se acercara lo suficiente como para herirla de verdad. Me habló de noches de insomnio, de la rabia que había sentido, de cómo cada nueva persona que conocía era un potencial José, disfrazado. Yo le conté sobre las sesiones de terapia de duelo que probé y abandoné, sobre los amigos bien intencionados en Oviedo que intentaron emparejarme y no podían entender por qué me negaba constantemente, sobre mudarme a Gijón específicamente porque nadie aquí me conocía como el chico cuya esposa murió, y podía ser simplemente Carlos, sin la etiqueta de la tragedia. Hablamos de la constante sensación de estar a la deriva, de cómo los 3 años se habían sentido como vivir bajo el agua, donde todo estaba amortiguado, distante. Respiraba, sí, pero no vivía de verdad. Solo flotaba. Somos una pareja curiosa, dijo Ana con una sonrisa triste, sus ojos aún un poco húmedos. Ambos tan asustados del dolor que nos hemos adormecido en su lugar. Pensé en eso, en lo increíblemente acertado que era. María solía decirme que el miedo era solo el amor tratando de protegerse. En ese momento, me había parecido poético. Ahora se sentía como una profecía. ¿Y qué hacemos con esto?, le pregunté. Ahora que ambos hemos admitido que nos estamos escondiendo. Ana se levantó, comenzó a recoger los recipientes de comida para llevar, necesitando el movimiento para procesar. No lo sé, admitió, pero creo que deberíamos averiguarlo, porque esto hizo un gesto entre nosotros. Esta amistad que hemos construido me importa, y creo que a ti también te importa más de lo que cualquiera de nosotros ha querido admitir. Tenía razón, y esa constatación me aterrorizó hasta la médula. En algún lugar, entre los cafés matutinos casuales y las conversaciones fáciles, Ana se había deslizado a través de mis defensas. Me importaba de una manera que iba más allá de la amistad. Y por la forma en que me miraba, con una esperanza cautelosa, a pesar de todo lo que le acababa de contar sobre mi miedo a este tipo de afecto, ella sentía algo similar. El cielo se había vuelto de un púrpura intenso, las estrellas empezando a aparecer. Ana me tocó el hombro suavemente antes de dirigirse hacia mi puerta. Piénsalo, dijo. Piensa si quizás, posiblemente, podríamos intentar tener miedo juntos en lugar de solos. Luego se fue. De vuelta a su propio piso, dejándome de pie en mi balcón, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas con posibilidades que me había convencido de que nunca más me permitiría. Momentos como ese, ¿sabes? Esa conversación en el balcón, es que uno se para a pensar y es increíble lo que la vida te lanza.
Había pasado 3 años construyendo una fortaleza alrededor de mi corazón, ladrillo a ladrillo, y de repente, una persona, con una pregunta sencilla, había encontrado la manera de meter una grieta. Me refiero, ¿quién soy yo para decidir que ya no merezco nada más que la seguridad de la soledad? ¿Y quién es ella, que también ha sido herida, para atreverse a proponer algo tan valiente? Es un poco absurdo, ¿no creéis? Que dos personas, con tanto miedo, puedan siquiera considerar la idea de unirse en su fragilidad. En mi cabeza de ingeniero, no cuadraba. Era una ecuación con demasiadas variables incontrolables. Pero, ¿y si la vida no era una ecuación? ¿Y si era algo más parecido a la poesía, ilógica y desordenada? No lo sé, realmente no lo sé. Solo sé que, en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba aire de verdad, no solo agua. Pero el miedo era real. En fin, sigamos con la historia. Evité a Ana durante 2 semanas después de esa conversación, lo cual era más difícil de lo que suena cuando vives en pisos separados por una sola pared. La oía moverse, la oía poner música, la oía salir a reuniones y regresar a casa tarde por la noche. Cada sonido me recordaba que estaba siendo un cobarde, pero saberlo no me hacía más valiente. El problema no era que no quisiera verla. El problema era que la quería demasiado. Y querer algo con tanta intensidad se sentía como pararse al borde de un precipicio del que ya me había caído una vez antes. El trabajo se convirtió en mi excusa para todo. Acepté proyectos adicionales, me ofrecí voluntario para las tareas complicadas que nadie más quería, llené mi calendario con videollamadas que se extendían hasta las noches. Mis compañeros probablemente pensaron que estaba buscando un ascenso. En realidad, solo estaba aterrorizado por el silencio que llegaba cuando dejaba de teclear, los momentos de calma en los que pensaba en las palabras de Ana. Pensaba si quizás, posiblemente, podríamos intentar tener miedo juntos en lugar de solos. La idea tiraba de algo profundo en mi pecho, partes iguales de esperanza y terror. Una de esas noches, justo después de una videollamada interminable con unos clientes de Barcelona, me encontré mirando por la ventana de mi salón, con la mirada perdida en las luces de Gijón. A veces, cuando no podía dormir, pensaba en mi padre, en cómo siempre decía, no confíes en nadie que suene demasiado bueno para ser verdad. Él se refería a los vendedores del mercado que te prometían peras con miel. Pero ahora lo entendía de otra manera. La vida que había tenido con María, el amor que compartimos, todo había sonado y había sido perfecto. Y lo perfecto, había aprendido, no dura. Ese pensamiento se aferraba a mí, un ancla pesada. Era una de las razones por las que no podía confiar en que algo bueno duraría, por muy bien que se sintiera. El temor a que la belleza y la felicidad se desvanecieran de repente me mantenía prisionero. Al 15.º día mi portátil murió por completo. No era el tipo de problema que arreglas reiniciando o revisando cables, sino el tipo en que la pantalla se queda negra, y así se mantiene, hagas lo que hagas. Tenía una presentación para la mañana siguiente, archivos que necesitaba desesperadamente y una creciente sensación de pánico que se sentía desproporcionada a la crisis real. La tecnología falla, te las arreglas, sigues adelante. Excepto que yo me había estado manteniendo a flote a base de rutina y control, y de repente ambos habían desaparecido. Me quedé allí mirando la pantalla muerta durante un minuto entero antes de admitir que necesitaba ayuda. Ana tenía mejor equipo que yo, cosas de calidad profesional para su trabajo de diseño. Me había dejado usarlo antes cuando había tenido problemas técnicos menores. Pero pedirle ayuda significaba enfrentarla después de 2 semanas de evasión deliberada. Significaba reconocer que me había estado escondiendo como un niño que ha roto algo y espera que nadie se dé cuenta. Su puerta estaba cerrada cuando llamé, y por un segundo pensé que tal vez no estaba en casa, que podría retirarme a mi piso y encontrar alguna otra solución. Luego oí pasos y la puerta se abrió, y Ana estaba allí, con unos pantalones de chándal manchados de pintura y una camiseta holgada, el pelo recogido de forma descuidada, luciendo absolutamente hermosa de una manera que hacía que mi evasión pareciera aún más ridícula.
Hola, dijo, su voz cuidadosamente neutral. Hola, respondí, de repente consciente de que debería haber ensayado lo que iba a decir. Mi portátil ha muerto y tengo esta presentación mañana. Y sé que he estado raro estas 2 últimas semanas, pero de verdad necesito ayuda y siento aparecer así. Las palabras salieron sin gracia ni planificación. Ana me estudió la cara por un momento, luego dio un paso atrás para dejarme entrar. Anda, dijo, a ver qué podemos hacer. Su piso se sentía diferente de alguna manera. O tal vez yo era diferente, más consciente de cada detalle. La forma en que había reorganizado sus muebles, las nuevas láminas en la pared, el cuadro a medio terminar en un caballete cerca de la ventana que nunca había visto antes. Me indicó su escritorio, donde su ordenador estaba con sus múltiples monitores y su configuración profesional. Voy a hacer té, dijo. Ya sabes la contraseña. La intimidad casual de aquello, de que confiara en mí con acceso a su equipo y a su espacio después de que yo hubiera pasado 2 semanas evitándola, me apretó la garganta. Me puse a trabajar recuperando mis archivos del almacenamiento en la nube, reconstruyendo la presentación en la que había estado trabajando. Ana se movía por su cocina en silencio. Los sonidos familiares de tazas y hervidor y puertas de armarios, creando una banda sonora que se sentía reconfortante y dolorosa a la vez. Cuando me trajo té, lo dejó sin comentarios y se acomodó en su sofá con un libro, dándome espacio para trabajar, pero permaneciendo presente. El gesto decía más de lo que las palabras podrían haber expresado. 2 horas después, lo había salvado todo y tenía la presentación en mejor forma que antes del colapso. Guardé todo varias veces, paranoico con la idea de perderlo de nuevo, y finalmente giré la silla del escritorio para mirar a Ana. Me había estado observando, me di cuenta, su libro abierto pero sin leer en su regazo. Gracias, dije, por esto y por no preguntar por qué te he estado evitando. Cerró el libro y lo dejó a un lado. Sé por qué me has estado evitando, Carlos. Tienes miedo. Yo también tengo miedo. Esa simple admisión rompió algo dentro de mí. Soy muy bueno estando solo, le dije. Lo he practicado durante 3 años. Sé cómo despertarme, pasar el día y acostarme sin necesitar a nadie. Es seguro, es manejable. Lo que no sé hacer es volver a querer a alguien y confiar en que el universo no me lo arrebatará sin más. Ana se levantó, se acercó a donde yo estaba sentado, se apoyó en el escritorio frente a mí. ¿Y si empezamos de verdad pequeño? Sugirió. ¿Y si no intentamos descifrar todo el asunto del futuro aterrador y nos concentramos solo en el ahora? Ahora mismo estoy aterrado, admití. Ahora mismo yo también estoy aterrada, dijo. Así que estamos a la par. Su sonrisa era tentativa, pero real. Pensé en María, en lo que diría si pudiera verme ahora, paralizado por el miedo a la pérdida cuando ella había luchado tan duro solo para tener más tiempo. Se habría enfadado conmigo por desperdiciar 3 años estando seguro en lugar de estar vivo. Ese pensamiento debería haberme entristecido, pero en cambio se sintió como un permiso. ¿Qué significa empezar pequeño?, le pregunté. Ana lo consideró. Quizás significa que dejes de evitarme. Quizás cenamos juntos una vez a la semana. Una cena de verdad donde nos sentamos y hablamos, no solo comida para llevar mientras trabajamos. Quizás somos honestos sobre el hecho de que esta amistad se ha convertido en otra cosa, y dejamos de fingir lo contrario. Quizás admitimos que ambos estamos rotos de diferentes maneras, y vemos si los pedazos rotos aún pueden encajar. Me puse de pie, sintiendo la necesidad repentina de estar más cerca de ella. El movimiento nos sorprendió a ambos. ¿Y si te hago daño?, le pregunté en voz baja. ¿Y si me pasa algo y terminas donde yo estaba hace 3 años? ¿Y si te dejo entrar y luego te pierdo como perdí a María y no puedo sobrevivir a eso 2 veces? Ana extendió la mano, tomó mis 2 manos entre las suyas. ¿Y si nos atropella un autobús mañana? ¿Y si el edificio se incendia? ¿Y si un meteorito golpea Gijón? No podemos vivir nuestras vidas basándonos en cada cosa terrible que podría suceder, Carlos. Eso no es vivir.
Eso es simplemente morir lentamente mientras nuestros corazones aún laten. Tenía razón, y yo había sabido que tenía razón durante semanas, pero oírlo expresado tan claramente hacía imposible la negación. No soy bueno en esto, le advertí, en ser abierto, en dejar que alguien me importe. Probablemente lo estropee. Definitivamente me asustaré y querré huir, probablemente varias veces. Ana apretó mis manos. Yo tampoco soy buena en ello. Probablemente me pondré suspicaz y buscaré traiciones que no existen. Definitivamente tendré momentos en los que me convenceré de que me vas a dejar. Ambos somos un desastre, Carlos, pero quizás podamos ser un desastre juntos. La abracé, de repente y con fuerza, sintiendo su sorpresa antes de que se relajara contra mí. Su cabello olía a pintura y champú, su cuerpo cálido, sólido y real. Nos quedamos así durante mucho tiempo, sin besarnos, ni siquiera hablando realmente, solo existiendo en el mismo espacio sin muros entre nosotros. Se sintió aterrador y necesario, como salir a la superficie a respirar después de años bajo el agua. Cuando finalmente nos separamos, los ojos de Ana estaban húmedos, pero sonreía. Así que, dijo, cena, mañana por la noche. Cena de verdad, no cena de trabajo. Aquí o en tu casa da igual. Nos sentamos, comemos, hablamos de cosas que importan y no salimos corriendo asustados. Al menos no inmediatamente. ¿Trato? Asentí, mi corazón acelerado, pero mi respuesta era segura. Trato. Esa noche, me acosté en la cama, escuchando los sonidos de Ana moviéndose en el piso de al lado. Pero en lugar de la soledad habitual que esos sonidos traían, sentí algo más. Esperanza, quizás, o posibilidad. La idea de que mi historia no tenía por qué terminar con María, que amarla y perderla podía ser un capítulo en lugar del libro entero. El miedo no desapareció. Un miedo tan profundo no se desvanece sin más. Pero por primera vez en 3 años, sentí que tal vez el miedo no tenía por qué ganar. La cena de la noche siguiente fue incómoda de todas las maneras en que lo son las primeras citas, lo cual me parecía absurdo dado que Ana y yo habíamos comido juntos decenas de veces. Pero esto era diferente, y ambos lo sabíamos. Ella había cocinado comida de verdad en lugar de pedir para llevar, una especie de plato de pasta con verduras y hierbas del mercado. Yo traje flores de la floristería de abajo, lo que la hizo reír y sonrojarse al mismo tiempo. ¿De verdad estamos haciendo esto?, dijo, poniéndolas en un jarrón. ¿De verdad estamos haciendo esto?, confirmé, y mi voz solo tembló un poco. Al principio hablamos de cosas seguras, su último proyecto para un cliente, mi presentación que había salido bien a pesar del desastre del portátil, una película que ambos habíamos visto y sobre la que teníamos opiniones diferentes. Pero gradualmente la conversación se volvió más profunda. Ana me contó más sobre José, sobre las formas específicas en que su traición había dañado su capacidad de confiar, cómo había encontrado mensajes de texto en su teléfono, cómo lo había confrontado, cómo lo vio mentirle a la cara antes de que finalmente lo admitiera, cómo se había sentido estúpida por no ver las señales antes, por creer sus excusas sobre trabajar hasta tarde y viajes de negocios de fin de semana. Yo también le conté más sobre María, detalles que nunca había compartido con nadie en Gijón, cómo se había mantenido optimista, incluso cuando los médicos dejaron de hablar de tratamiento y empezaron a hablar de cuidados paliativos. Cómo me había hecho prometer que no desperdiciaría mi vida estando triste. Una promesa que, claramente, había roto. Cómo la parte más difícil no fueron los dramáticos momentos en el hospital, sino los pequeños después. Despertarme y olvidar por un segundo que se había ido. Luego recordarlo todo de nuevo. Ana escuchó sin intentar arreglar nada, simplemente dando testimonio del dolor que había cargado solo durante demasiado tiempo. Las semanas que siguieron fueron una danza cuidadosa de progreso y retrocesos. Teníamos días buenos en los que todo se sentía natural y correcto, en los que me sorprendía riéndome de algo que decía Ana y me daba cuenta de que me sentía feliz, realmente feliz,
no solo contento o distraído. Luego teníamos días difíciles en los que mi ansiedad se disparaba por nada, en los que veía a una pareja de la mano y de repente sentía que estaba traicionando la memoria de María. Ana tenía sus propios días difíciles, momentos en los que se retraía y yo podía ver cómo su cerebro intentaba protegerla creando distancia antes de que yo pudiera abandonarla primero. Aprendimos a hablar de ello. Eso era nuevo para ambos. La idea de que los problemas podían resolverse con una conversación en lugar de con distancia. Cuando tuve un ataque de pánico a las 2 de la mañana, convencido de que algo terrible le iba a pasar a Ana, ella vino en pijama y se sentó conmigo hasta que pude respirar normalmente de nuevo. Cuando se quedó callada y distante después de conocer a algunos de mis compañeros del trabajo, convencida de que uno de ellos estaba coqueteando conmigo, le pregunté directamente qué le pasaba, y superamos la inseguridad juntos en lugar de dejar que se enconara. Cambio de perspectiva. Visita de los padres de Ana. Recuerdo a Ana contándome más tarde cómo fue desde su punto de vista la visita de sus padres de Canarias. Yo solo había sentido la presión de la evaluación, pero para ella era una montaña rusa emocional. Me dijo que estaba nerviosa, no por mí, sino por la interacción de ellos con mi historia. Su madre, María, era efusiva y cariñosa. Su padre, José, más de pocas palabras, pero con una mirada penetrante que no se le escapaba nada. Cenamos en un restaurante encima de Villa, aquí en Gijón, y mientras yo intentaba dar la mejor impresión posible, Ana estaba observando a sus padres, tratando de descifrar sus reacciones, sus silencios, sus sonrisas. Su madre le había dado un abrazo extra largo antes de irse, susurrándole al oído: «Es un buen chico, Ana. Se ve que te quiere, pero tiene una tristeza grande en los ojos». Y su padre, al despedirse, le había dicho: «Cuídate, hija, y cuida de él». Ana me confesó que se sintió aliviada, como si hubiera pasado una prueba importante, pero también se dio cuenta de la responsabilidad que eso conllevaba. Era como si, al aceptarme, sus padres también la estuvieran validando a ella y a esta extraña y vulnerable conexión que estábamos construyendo. Para mí fue que una cena, para ella la confirmación de que esto era real y que mi dolor no era un obstáculo insalvable para los suyos. A finales de verano, habíamos caído en ritmos que se sentían menos como un intento y más como vivir. Ana mantuvo su piso, pero pasaba la mayoría de las noches en el mío, o yo me quedaba en el suyo. Hacíamos senderismo los fines de semana, explorábamos la costa, encontrábamos pequeños pueblos que ninguno de los dos había visitado antes. Conoció a mis pocos amigos del trabajo, se integró sin problemas en mi cuidadosamente pequeño círculo social. Yo conocía más de sus amigos, los que al principio habían desconfiado de mí, pero que gradualmente aceptaron que yo iba en serio con ella. Los ataques de pánico se hicieron menos frecuentes, aunque nunca desaparecieron por completo. Algunas noches me despertaba absolutamente seguro de que algo le había pasado a Ana y tenía que verla respirar a mi lado o escuchar su voz antes de que el miedo me soltara. Ella nunca me hizo sentir débil o roto por estos momentos. Simplemente me recordaba que estaba allí, que ambos estábamos bien, que el miedo podía existir sin estar al mando. Ana tenía sus propias luchas. A veces se ponía callada y distante, y yo aprendí a reconocerlo, como su cerebro tratando de protegerla, creando distancia antes de que yo pudiera abandonarla primero. Desarrollamos una frase clave para estos momentos. «¿Estás huyendo?», le preguntaba suavemente, y ella respondía sí, y hablábamos de por qué o no, y me explicaba lo que realmente le preocupaba. La honestidad se sentía revolucionaria, como si hubiéramos descubierto un lenguaje que la mayoría de la gente nunca aprendía. Un año después de aquella primera y aterradora conversación en mi balcón, Ana sugirió que hiciéramos un viaje a la costa el fin de semana. Conducimos hasta Cudillero, un pueblo precioso. Caminamos por la arena con los acantilados imponentes alzándose sobre el agua. El aire olía a sal y a posibilidad. Encontramos un lugar tranquilo lejos de los turistas y nos sentamos a observar las olas romper contra la orilla. El sonido era antiguo e implacable y de alguna manera reconfortante. «He estado pensando»,
dijo Ana, y me volví para mirarla. ¿Sobre qué? Sobre cómo empezamos todo esto asustados y rotos, y de alguna manera hemos construido algo real de todos modos. Sobre cómo María tenía razón en que no debías desperdiciar tu vida estando triste. Y sobre cómo José se equivocó al creer que el amor significa confiar ciegamente sin prestar atención. Sobre cómo quizás ambos hemos aprendido algo importante. La acerqué, su cabeza apoyada en mi hombro. ¿Qué hemos aprendido?, le pregunté. Que ser valiente no significa no tener miedo, dijo. Significa tener miedo y elegir intentarlo de todos modos. Significa confiar en que incluso si ocurre lo peor, incluso si nos perdemos el uno al otro de alguna manera, el tiempo que tuvimos habrá valido la pena el riesgo. Pensé en eso, en María y en los años que habíamos tenido antes de que el cáncer nos robara el futuro. ¿Cambiaría esos años por evitar el dolor de perderla? Nunca, ni por un segundo. Eso es lo que yo también he descubierto, le dije a Ana. Amarte no borra lo que tuve con María. No significa que la haya olvidado o que haya dejado de echarla de menos. Simplemente significa que elijo vivir la vida que ella quería que tuviera en lugar de la media vida en la que estaba existiendo. Y tú eliges confiar en mí, a pesar de que José te enseñó que la confianza puede romperse. Ambos nos elegimos el uno al otro, a pesar de tener muy buenas razones para elegir la seguridad en su lugar. Ana levantó la cabeza, me miró con unos ojos que contenían todo lo que habíamos sobrevivido juntos y todo lo que aún teníamos que afrontar. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí?, preguntó. La besé suavemente y con seguridad, saboreando el aire salado y la posibilidad. Hacia adelante, dije. Simplemente seguimos avanzando juntos. Y por primera vez desde que María murió, hacia adelante no se sentía como alejarse de algo precioso. Se sentía como avanzar hacia algo igualmente valioso, algo que casi había perdido por tener demasiado miedo de alcanzar. Ana sonrió, esa hermosa sonrisa de la que me había enamorado sin querer, y dijo, «De acuerdo, pues, sigamos adelante entonces. Y hoy es un camino, ¿sabéis? No hay finales de cuento de hadas, no de verdad. A veces me despierto y el recuerdo de María es tan vívido que Ana, durmiendo a mi lado, se siente como una intrusa. Y otras veces Ana se levanta y se sienta junto a la ventana, pensativa, y sé que está reviviendo el fantasma de José. Pero también nos reímos, nos apoyamos, nos peleamos por cosas tontas y nos pedimos perdón. Es desordenado, es real. Aprendimos que amar no es borrar el pasado, sino construir sobre él, con todas las cicatrices. Si fue la decisión correcta, si vale la pena el riesgo diario. ¿Quién sabe? Probablemente sí, probablemente no. La vida es así, ¿no? Siempre incierta, siempre en movimiento. Pero es nuestra, es mi vida, y por primera vez en mucho tiempo no la vivo bajo el agua.